para darle inicio al programa. Bueno, buenas noches, Wilmer Murillo. Buenas noches, Carlos, hombre. Gracias por la Bienvenido invitación. al programa Candela Atlética del ABC Libertario y el ABC Deportivo. Primero que todo, vamos a hacerle la presentación a Wilmer Murillo, quien es vicepresidente financiero de la Liga de Atletismo de Bogotá. Bueno, ¿qué balance le deja el 2024 a la Liga y a usted como vicepresidente financiero? Bueno, Carlos, nuevamente agradecerte por la invitación. Un saludo muy especial de todos los miembros del Comité Ejecutivo de la Liga de Atletismo. Sí, sí, siga, que no lo escucho, Wilmer. Sí, no, agradecerte nuevamente, decía. Y como Sí, balance, hombre, balance muy positivo la gestión que encabeza de nuestro presidente Pablo Villar y los compañeros del Comité Ejecutivo. En el tema administrativo, pues la liga ha tenido muy buenos números. Como te decía, se logró estabilizar estos 3 años el balance financiero de la liga. Sabes que meses atrás te dije que cuando nosotros ya llegamos, pues recibimos una liga, como se dice, con muchos problemas financieros, pero afortunadamente la liga sigue su curso con una muy buena finanzas. Y en cuanto al balance deportivo, en cuanto a lo técnico, muy positivo. Fíjate que esta fue la liga que más aportó atletas a Juegos Olímpicos. sí, Uno de los objetivos de la liga este año era aportar la mayor cantidad de atletas a Juegos Olímpicos, y casi el 50% de los atletas que estuvieron en Juegos Olímpicos fueron del registro de la Liga de Bogotá. Entonces, muy positivo el resultado. En el Campeonato Nacional Mayores también el resultado fue muy positivo, y así sucesivamente en las diferentes categorías. Hace poco fue el último evento de la categoría sub-14, U14 y U16, y obtuvimos el segundo lugar en la general, seguido después del Valle. O sea que los resultados en lo técnico, en lo deportivo, muy importante, en lo financiero, en lo administrativo, la liga sigue con su proceso a cabalidad, de muy buena forma, manejando los recursos y apoyando cada una de las delegaciones, obviamente en esa articulación que hay con el IRD. una pregunta que cabe aquí resaltar sobre ese balance en lo técnico, ¿no? Pues para nadie es secreto que a veces se traen atletas de otras ligas o de otros departamentos para darles todo lo que necesitan esos atletas aquí en Bogotá. Y un caso muy particular con Carlos San Martín. Carlos San Martín tenía todo en el Meta, ¿no? ¿Cómo hicieron para traer a Carlos San Martín a Bogotá y que él obtuviera más recursos y estuviera bien aquí en Bogotá? Lo que pasa es que uno desde la experiencia, y yo te hablo, Sí, yo fui atleta de otra región, y Bogotá es una capital, es la capital, y aquí se ofrecen múltiples oportunidades, no solamente desde lo económico para uno como atleta, sino desde la parte profesional. Bogotá te brinda todas esas oportunidades, y una entidad como el IRD, a pesar de que San Martín tenía el apoyo del Instituto de Deportes del Meta, eh, en su proceso deportivo, de pronto él vio que acá podría tener
mayor posibilidad en cuanto a resultados internacionales, teniendo de pronto una mejor participación en continuidad, en competencia, ¿sí? En cuanto él Sí. de pronto miró que acá en Bogotá podría tener un mayor número de competencias internacionales y de pronto eso lo llevó a que él tomara la decisión de venirse al registro de la Liga de Bogotá. Pero mejorándole todas las condiciones que él había tenido en el Meta. Obviamente, si uno toma una decisión es porque va a estar mejor. Uno como atleta toma decisiones y lo hace siempre pensando en que si te vas a otro lado, las condiciones van a ser mejor. De pronto su familia iba a estar mejor acá, él iba a estar mejor acá, pero también a veces como atleta tú solamente de pronto no piensas en lo económico, pero Sí, piensas ¿no? también en el factor técnico, factor competitivo y quizás todas esas posibilidades no se las brindaba el Meta y se las brindó Bogotá o se las está brindando Bogotá. Ya. Bueno, ahorita seguimos hablando un poquito de lo de Carlos San Martín. Hay un problema que se viene tocando desde hace mucho tiempo y son los atletas, llamémoslo, mayores, ¿no? Pero en las demás categorías inferiores vemos que hay poquitos varones que van enfilando hacia mayores, pero no, son muy poquiticos y muy poquiticos los que llamamos atletas élites, ¿no? Actualmente Bogotá cuenta con los hermanos González, ¿no? El mismo Carlos San Martín, eh, como atletas élites, Rubén Barbosa, que tiene ayudas de porvenir, que otro atletas. eh, no es que casi no hay atletas como para enumerar como hace 20 años atrás, o 25 o 30 años atrás que habían atletas por doquier. ¿Qué está pasando con el fondo y semifondo? No, lo que pasa es que, Carlos, estos son otras generaciones, son otras generaciones. Hacer Sí, deporte ahora no es fácil, o sea, y no hablo solamente del atletismo, sino que hacer sí, ¿no? deporte ahorita no es fácil. Eh, Tú sabes que toda esta, eh, la juventud ha tenido una evolución con todo este tema de las redes sociales y no es fácil involucrar un chico que quiera hacer atletismo. Además, el atletismo es un deporte que se necesita mucha voluntad, no es fácil, no es fácil y los procesos en el atletismo son procesos que son a largo tiempo, ¿no? O sea, quizás algunas personas, algunos atletas quieren resultados momentáneos y eso no es de la noche a la mañana. Y todo este tema ahora de la jornada única, acuérdate que hace muchos años atrás el tema de contrajornada ayudaba mucho en los procesos de entrenamiento para poder hacer Sí, captación. No es fácil hacer captación. Soy dirigente, pero yo he sido atleta, he sido entrenador y tuve en esos procesos de talento reserva y convencer a un chico a que vaya a la pista no es fácil. Toca enamorarlo, como se dice, enamorar a los pelados para que le cojan el gusto, porque solamente no es correr, el atletismo pues tiene diversas pruebas, lo que es la pista y el campo, pero no es fácil involucrar. Atletas hay, lo que pasa es que los procesos ahí van caminando. Nosotros tenemos una buena camada que va a participar ahorita en los Juegos Nacionales de la Juventud. Son el recambio, van en ese proceso. Tenemos en la categoría U18 también. Pero como te decía, estos son procesos que hay que llevarlo, hay que tenerle paciencia, hay que tenerle paciencia. Atletas hay atletas. Obviamente no con el número quizás de hace unos años. Lo que pasa es que también las otras regionales han, han avanzado en su proceso. Y no es fácil un chico
que te llegue al Salitre, que te llegue al Tunal, que llegue a la pista de Fontibón de Atahualpa. No es fácil, la verdad, no es fácil. Los colegios del norte, los chicos tienen otra visión de lo que es su proyecto de vida. Ellos quizás en las categorías U14, U16, U18, de pronto van en esos procesos de ir a disfrutar del atletismo, pero ellos cuando entran a la categoría ya mayores o antes, cuando están antes de culminar su proceso académico, ya ellos están pensando ya en otra cosa, y el atletismo para ellos es una segunda opción. Entonces, todo esto son procesos que hay que ir teniéndole la paciencia que se requiere. Bueno, usted dice, hay que tenerle paciencia a los chicos y saberlos enamorar para que ellos también se enamoren del atletismo, ¿no? Del atletismo. Y ¿será que de pronto no hay mística también en los mismos entrenadores? Pues recordemos que hace más de 25 años, 30, 35 años atrás, estaban los profesores Leonel Pedrosa, que en paz descanse, Manuel Pasos, que en paz descanse, el mismo Valentín Gamboa, José Antonio García Forero, más conocido como Garfor, y Enrique Garzón, que en paz descanse, Bernardo Pinzón, que en paz descansen. Pues ellos aglutinaban sus atletas y como que los incursionaba y los metía en ese conjunto para que entrenaran y salieran adelante, no solamente en el atletismo, sino en sus profesiones, ¿no? Obvio, muchos de nosotros pues nos lo debemos a estos profesores. ¿Qué hace falta a los entrenadores de hoy en día? Esa mística, esa pasión o ese amor primero por ser un excelente entrenador y un excelente compañero del atleta. No, la pasión la hay. Nosotros tenemos atletas, o sea, yo creo que las personas que están en el atletismo es gente que ama esto, y lo hablaba yo hace unos días con Mauricio Ladino, y no es fácil, o sea, hacer atletismo. Yo te decía, no es fácil ser entrenador de atletismo. Es que las condiciones laborales para los entrenadores, no solamente de Bogotá, sino del país, siempre es compleja. O sea, este sistema contractual perjudica, digamos, al ser humano. No voy a hablar de profesional, sino al ser humano, perjudica. Y fíjate que todos estos entrenadores sin contrato, cuando no tienen, ahí están, 2, 3 meses sin contrato, y ahí están. Entonces hay el compromiso de parte de ellos, porque hay amor, porque valoran el trabajo que cada uno de los atletas realiza. Pero como te decía, todo ha ido evolucionando, todo ha ido cambiando. No es fácil, como te digo, sostener los procesos ahorita. No es fácil que los chicos tengan esa independencia y que los padres se la den para Bien. llegar al escenario y hacer atletismo. Ya a También usted, el sistema... aquí, venga, Wilmer, usted aquí me acaba de dar una razón, ¿no? Los entrenadores llegan a estar 2, 3, a veces hasta 4 meses sin contratos, ¿no? Sin contrato alguno, y siguen ahí trabajando. De pronto puede que sea una parte desmotivación porque no tienen un puesto fijo, ¿no? Simplemente con contrato. Y eso también perjudica no solamente al profesor, sino al atleta que está con ese profesor. Y otra, en las carreras atléticas, como por ejemplo el medio maratón de Bogotá, la carrera alias 15K, el Run Tour de Avianca, y otra, hay, bueno, nombro esas 3 carreras aquí de Bogotá. ¿Será que eso es negocio para los que hacen estos eventos y que esos atletas que corren no les interesan los clubes ni la liga?
Fuera de los que ganan, porque los que ganan son élites. No, y ese tema de las carreras de calle se volvió un negocio yo creo que de pocos, porque yo creo que se debiese tener en cuenta o con mayor trascendencia al ente rector del atletismo de Bogotá. Yo hablo de los eventos que se hacen en Bogotá y pasa que no, aquí hay organizaciones que llegan, hacen carrera y no cuentan con la liga. Ajá. Y yo creo que hay que colocarle freno, a eso hay que colocarle un freno, hay que buscar la forma de que la liga se tenga mayor trascendencia, se empodere de esas situaciones que están pasando. Aquí hay gente Sí, que monta clubes y clubes sí. a veces que no están afiliados a la Liga de Atletismo de Bogotá y organizan sus carreras y, y yo pienso pues que es un negocio, todo es un negocio y es un negocio más privado, pero beneficia yo creo que a muy pocas personas, a, a pesar de que llega un número determinado de competidores a diferentes pruebas, pero en realidad el ente rector, el que dirige el atletismo de Bogotá, no se ve beneficiado, no tiene ningún beneficio alguno para que eso se reima o se invierta en la base deportiva del atletismo de Bogotá. Entonces, creo que el tema de las carreras de calle ha ido perjudicando un poquito el tema del atletismo bogotano, porque se volvió un negocio muy, muy cerrado, de muy Mejor poquitos. dicho, esa poquita gente, por ejemplo, ya le nombré esas tres carreras. En su, en estos 3 años que llevan ustedes en la liga, ¿no? Obvio, Ya ustedes cuatro, ya han, ahora ya vamos a acabar periodo, ya ahora en enero se acaba entran nuestro se les periodo, acaba el hay, periodo. hay Bueno, en elecciones. esos, en esos 4 años que duraron o que llevan ya en la liga, ¿cómo fue el trato, por ejemplo, del medio maratón de Bogotá con la liga? ¿Cómo han recibido ustedes eh, ese trato? Y no solamente de esa carrera, sino también las que le acabo de nombrar. Yo creo que falta un poco más de articulación. Si bien creo que en nuestro primer año, segundo año, Sí, nosotros recibimos determinado número de inscripciones que la carrera de la media, el grupo Correcamino, que es el que maneja la media maratón, dio un número sí. determinado, se vendían unos kits para la Liga de Atletismo, pero no volvió a suceder. No volvió a suceder. Pienso que debe haber un trabajo más articulado entre la Liga de Atletismo y la, y la gente que maneja todo el tema de la media maratón. Obviamente hay una vinculación de la Federación Colombiana de Atletismo en ese proceso, porque es una carrera internacional, pero el evento se realiza en Bogotá, en la jurisdicción de la Liga de Atletismo de Bogotá. O sea que a través del tiempo y más aún, ustedes sí han sentido que de pronto Correcaminos se ha desvinculado de la liga no en ayudarlos, sino decir, bueno, tengan señores de la liga, ayúdenos a promocionar, a difundir o a dar a conocer nuestro certamen. ¿Sí? Pero pero lo que yo te decía, no solamente es como el tema de Correcaminos, sino eh, yo te decía, ahorita hay muchas carreras en Bogotá. De hecho, se ha limitado el número por el tema de los permisos, el tema de que no hay vías, Ujú. pero uno ve que las alcaldías locales tienen carreras atléticas, algunas alcaldías locales. ¿Y quiénes manejan esas carreras? Un operador. Llega a la Sí. alcaldía, contrata un operador, pero no consulta con la liga para todo este tema de los avales, para todo el tema del PMU. Entonces, eh, es complicado, es complicado cuando las mismas instituciones llegan y no hay un poco de respeto por el ente rector del atletismo, el deporte.
el ente que forma, el ente que dirige las políticas del atletismo en Bogotá. Ya, bueno, ya pasando a otro tema. ¿Cuáles son los retos que esperan ustedes, por ejemplo, ahorita con la realización de los Juegos Nacionales de las Juventudes? Bueno, nosotros llevamos un buen equipo. Vamos con buenas expectativas. Obviamente, como se dice, esto es deporte y el tiempo, estos años de experiencia dirigencial, pues uno maneja la prudencia, porque es deporte. Quizás el deportista hoy está bien, mañana no sabemos cómo durmió, cómo comió, cómo descansó, pero vamos con expectativa de que los chicos que van a representar a Bogotá tengan una buena participación y que ojalá podamos obtener un gran resultado, un buen número de medallas. Eh, no es fácil la situación en estas categorías porque Antioquia, Valle, hay cosas que se facilitan mucho. El tema de cercanía de los municipios, y son municipios muy pequeños donde un chico le queda muy fácil llegar a un escenario deportivo a entrenar. El tema de Bogotá siempre es complejo. Nosotros no tenemos pistas en todas las localidades y en las localidades que hay pistas de pronto no hay las condiciones. Nosotros, hombre, una ciudad como Bogotá de 9, 10 millones de habitantes tiene una pista Sí. reglamentaria, que es la del Salitre. No incluyo la del Centro de Alto Rendimiento porque esa es allá del ministerio, pero el escenario de competición y de entrenamiento que tiene una ciudad como Bogotá solo es la pista del Salitre. La del Tunal no es una pista reglamentaria, la de Atahualpa es una pista de Carbonilla que no es competitiva, lo mismo la de Servitá y la de Timisa ni se diga. Entonces, nosotros vamos en el proceso de, como te digo, de obtener buenos resultados y se ha trabajado para ello, los entrenadores han trabajado con la pasión que tú inicialmente decías que motivación, no, la motivación la tienen y los chicos se han preparado. Vamos a ver cómo cómo marca la competencia. Vamos a esperar a ver los resultados. Ante todo, ¿Con, la prudencia en el número de medallas. Sino esperemos a ver cómo se desenvuelven los chicos, ¿no? con qué Son categorías van para los Juegos de las la Juventudes? categoría U20. Y fíjate que la mayoría de estas categorías son chicos de la categoría sub-18, son chicos muy jóvenes que van en un Sí, sí, proceso. ya. Y aquellos que han representado a Bogotá en la U20, son aquellos chicos que, sí, perdón la redundancia, han representado a Bogotá en torneos nacionales e internacionales. También estarán ahí reforzando Sí, a los claro menores. que sí, claro que sí. Nosotros ahí tenemos grandes expectativas con atletas que han venido en un proceso ya largo. ¿No? Aquí que estuvieron en el campeonato suramericano U20 y U23, algunos de ellos, Ujú. y tenemos la expectativa de que el resultado sea muy positivo en los Juegos Nacionales. Bueno, fuera de esa representación que sería una gran expectativa, ¿no? Lástima que de pronto abarque como casi cerca a fin de año, noviembre, diciembre, cuando ya todo el mundo entra en vacaciones o entran a hacer balances de diferentes temas o otros que estarán haciendo exámenes bien de universidad o terminando su bachillerato, ¿no? ¿Cuáles son esas expectativas fuera de este evento para el 2025? Y, o mejor dicho, ¿con qué entran ustedes a entregar la liga? Bueno, fíjate, la gestión que el presidente y el comité ejecutivo ha realizado ha sido importantísima. Otro, como te digo, la gestión administrativa de la liga es súper
súper buena, digámoslo así. Yo te digo, se estabilizaron las finanzas de la liga, con recursos de los eventos que la liga contrata, Sí. se han apoyado delegaciones en articulación con el IRD, pero nosotros hemos apoyado el gran grueso del apoyo, los viajes a los diferentes campeonatos nacionales, ha sido de parte del instituto, pero la liga, algunos eventos hemos tenido una participación muy importante en el apoyo a algunas delegaciones para todo este proceso de competitivos que tuvieron algunos atletas para buscar marcas a Juegos Olímpicos o a Campeonatos Suramericanos Sub-20 o U23, tuvieron apoyo de la Liga de Atletismo para ir a realizar su preparación. Entonces eso ha sido una articulación importante con el IRD. Y tú hablabas de las preguntadas por las expectativas. Sí. Nosotros, el año entrante, pues culmina nuestra gestión. Nosotros entregaremos una liga con las finanzas al día, con un balance positivo, con unas utilidades positivas que vayan en beneficio del atleta de Bogotá, del mismo atletismo bogotano, y los clubes son los que se encargarán de, de evaluar si el resultado o si lo que se hizo en estos 4 años fue importante. Son los clubes, pues obviamente los dueños, como se dice, o los socios de, de todo este proceso del atletismo. Ellos son los dueños, son los que deciden si este comité ejecutivo realizó una muy buena ¿Es gestión, porque reelegido? no solamente este año, sino que vino el resultado del año anterior como mejor liga de Bogotá, resultados de Juegos Nacionales, y se ha ido mejorando en cada una de las categorías. Cuando nosotros llegamos, habían 6 entrenadores contratados por el lado del IRD, ahora hay 16 y 17 entrenadores contratados. Entonces, fíjate que todo ha ido mejorando en la contratación de entrenadores, y por eso los resultados han sido positivos. Entonces, nosotros esperamos pues que los clubes hagan un análisis de, en la asamblea con todo lo que nosotros pues le demos a conocer y lo que ellos han visto, que los resultados han sido muy positivos desde lo administrativo financiero, desde lo organizacional y desde lo técnico. Bueno, ya con todo ese análisis y que los clubes se den cuenta y todo, de pronto no se les habrá quedado algo a ustedes como administración, como comité ejecutivo, de que los clubes tengan un reconocimiento económico para formar atletas desde las bases, que no solamente Pero estén los profesores en el salitre, sino que también los clubes tengan sus profesores en los sitios donde están los clubes, por ejemplo, hombre, clubes que estén en Kennedy o en Usaquén o en Suba o en cualquier localidad, pero que tengan un incentivo económico. bueno, nosotros desde un principio, cuando comenzó eh, nuestro proceso, siempre el presidente lo dijo, y en comité ejecutivo siempre nosotros dijimos que teníamos que tener clubes fuertes. Si los clubes son fuertes, la liga es fuerte. Y, y fíjate que el año anterior, de las utilidades que la liga generó por sus eventos, por los eventos privados, porque nosotros, los recursos que la liga percibe son de los eventos que organiza con entidades privadas, públicas, son los eventos que la liga organiza. No, Ya. entonces,
con esas Sí, utilidades que se generó a cada uno de los clubes en su momento, de los 18 clubes en su momento, a cada uno se le dio una unificación en su proceso. ¿Y cómo era? ¿Cómo? De 2 millones de pesos a cada uno de los clubes. Eso es una propuesta del comité ejecutivo. Entonces, esta liga, ¿qué hizo este comité ejecutivo? Darle participación a los clubes. ¿Para qué? Para fortalecer cada uno de sus procesos. Entonces, si hay una liga que genera unos recursos, pues a nosotros nos interesa que nuestros clubes, que son nuestros afiliados, estén bien. Si ellos están bien, los resultados van a ser positivos. Y yo te decía, mira los resultados en las diferentes categorías. Mira el número de entrenadores que hay. Obviamente nosotros quisiéramos tener los recursos para que solamente no depender o que no sea solamente la postulación de algunos entrenadores hacia el IRE, sino que la liga también tenga cómo contratar sus entrenadores. De hecho, nosotros tenemos entrenadores contratados en nuestras escuelas. Tenemos 6 entrenadores. Nosotros tenemos procesos de formación, escuelas de formación, y están contratados por la Liga de Atletismo. Ahora, necesitamos que los clubes estén fuertes. Bueno, también necesitamos que nuestros dirigentes, nuestros presidentes de clubes gestionen un poco. Se necesita la gestión. Esto solamente no es el comité ejecutivo de la liga en cabeza de Pablo Villar. Esto no es solamente, tenemos nuestra secretaria ejecutiva, Nelcy Bayona, que realiza una muy buena gestión, pero también necesitamos que los clubes como afiliados también gestionen. Nosotros tenemos clubes muy buenos que gestionan y llevan un proceso administrativo muy importante. Eh, Tienen sus escuelas muy bien organizadas. Pero esto es un trabajo de todos, de todos. Ahí es que sí, invitamos sí. al sector público, al sector privado que se vincule con nuestros clubes, con nuestra organización, con la Liga de Atletismo, que lleguen. Yo siempre Sí, sí, digo que no solamente se hace fútbol aquí, se hace atletismo, pero también se hace un atletismo formativo, se hace un atletismo social. O sea, la Liga de Atletismo también hace esa labor social. O sea, hay muchos chicos que quizás no tengan las condiciones, no van a llegar a ser campeones nacionales, quizás sean selección Bogotá, pero ahí también se está realizando una labor social de parte de la Liga de Atletismo. Entonces también eso es importante para la formación del ser humano, o sea, es importante para el país tener un buen ciudadano. Entonces, toda esa labor que invitamos a la empresa privada que venga y se vincule con nosotros, en ir y alquilar el escenario para un evento, sino también para el tema de donación, de patrocinio. Hacer que si hacemos convenio, nos sentamos. Eso es importante para nuestros clubes. Entonces, aquí es importante la gestión de todo un equipo, clubes, comité ejecutivo. Eso es importante para el crecimiento del atletismo de Bogotá. Ujú. Bueno, el próximo año hay un club que cumple 60 años. El Falcon. Diría yo, eh, menos mal, diría que es el club más antiguo, el que tiene más de medio siglo de la historia del atletismo colombiano, en el cual, pues, bien usted lo debe saber, que por ahí estuvo Víctor Mora. Mejor dicho, han estado las grandes figuras del atletismo colombiano, ¿no? Y cómo va a ser la vinculación de la liga con con esa celebración de los 60 años de ese club importante. Y otra pregunta ahí, ¿ustedes están dispuestos a contribuir con el primer museo que está creando Jorge Real, que es el Museo del Atletismo? Hombre, comienzo por la segunda pregunta. Vale, El amigo Jorge, entrenador. Hombre, la liga sí, siempre está dispuesta y hemos estado, yo tengo una cercanía muy importante con Jorge. Somos amigos, fuimos compañeros de selección Bogotá, de selección Colombia. Y a Jorge siempre lo hemos invitado, que la liga está dispuesta siempre a los aportes que se requiera. Como te digo, esto es un trabajo de equipo. O sea, sí, para un tema del Museo del Atletismo, nosotros tenemos que vincular
muchos atletas o muchas organizaciones que quieran aportar, la misma liga, la Federación de Atletismo. Tú hablabas de unos entrenadores y digámosle, discúlpame, vieja guardia, Garfo, un tipo como Garfo hay que invitarlo, a ver qué tiene, qué le puede aportar Garfo a ese museo, el mismo Valentín Gamboa, el mismo presidente Félix Marrugo, de la versión, al mismo Ciro Solano, tipos que tienen una trayectoria. Me acuerdo, Jorge Franco. Entonces, Ajá. todos ellos tendrán algo que aportarle a ese museo. Entonces, la liga siempre ha estado dispuesta. Pero como te digo, esto es un trabajo de equipo. Es acercarse también a las personas que durante 40, 50 años, tú hablabas del Club Falco. El presidente Paulo Elí Hernández es un tipo que tiene mucha trayectoria y siempre ha estado vinculado al atletismo de Bogotá. Hay que mirar a ver qué le puede aportar a ese museo del atletismo. Y voy a la Eso que ya primera le pregunta. aportó. Bueno, y eso que voy a la primera pregunta que me hacía. Sí. Claro que la liga está dispuesta a apoyar siempre esa labor, porque es que es un afiliado, es un socio que tenemos nosotros y siempre estamos en esa situación de apoyar nuestros clubes. De hecho, venimos apoyando a nuestros clubes, yo te decía, con un aporte, quisiéramos dar un mayor aporte, pero eso es lo que se ha generado de utilidades, se revierte en cada uno de los clubes, se revierte en los atletas, se revierte en los entrenadores, se revierte Bueno, en las delegaciones que van a los diferentes campeonatos nacionales. Fíjate, y Carlos Aritica, el Trail Runner, sí. nosotros tenemos ya 2 clubes afiliados a la Liga de Atletismo. Hace poco, un mes, fueron a un campeonato nacional a Boyacá, con apoyo de la Sí. Liga de Atletismo de Bogotá, con ¿Y cuáles apoyo. son esos clubes de trail running? Discúlpame, no tengo presente los dos. Sé que son dos, se me escapan Sí. los dos nombres, pero si me regalas un tiempito ya te los doy. Pero tenemos 2 clubes Vale. ya afiliados, Por dicho, ahora ya afiliados a andan. la Liga de Atletismo de Bogotá. Y ¿Y qué? atletas de esos clubes fueron al campeonato nacional, acá Boyacá, el campeonato nacional de montaña que hubo. Ha sido como un mes que Bueno, hubo entonces en ha Tunja. habido un aporte importante, fíjate, nosotros como liga hemos ido vinculando esos clubes, esos grupos de runner que están corriendo, de trail que están corriendo por aparte, se han acercado a los procesos de la liga de atletismo. El presidente les ha abierto las puertas para que, y están abiertas. El presidente siempre ha estado presto a que todos esos grupos eh, que hacen atletismo en esta ciudad lleguen y se acerquen a la liga de atletismo. Nosotros, ahí están las puertas abiertas. No se le cierra la puerta a nadie. ¿Qué más le hace falta a al comité ejecutivo por cumplir y que de pronto no haya podido hacer algo o que de pronto no les alcance el tiempo para cumplir cuando están ya cerca a las elecciones, al cambio y que las expectativas sean de seguir o cambiar y, y entre otras, para usted como vicepresidente financiero, ¿quiénes están Yo así creo, o quiénes son los más llamados a que lo sucedan a ustedes? Porque hasta donde tengo entendido, de pronto ustedes pueden ser reelegidos con esa labor que han venido haciendo. pues, hombre, fíjate que siempre hay cosas por hacer, hombre. Este tema del atletismo es tan infinito que siempre hay por hacer, siempre hay cosas, siempre hay hay una brecha para crecer y cada día hay que mejorar. Yo creo que nosotros, yo te decía, nosotros tenemos que, con los entes gubernamentales, mejorar el tema de escenarios deportivos. Nosotros tenemos que Ujú. descentralizar un poquito el atletismo. Yo te decía, tenemos solo una pista en Bogotá para una ciudad de tantos habitantes. Entonces, nosotros quisiéramos que el que está
en la localidad, digamos, de Santa Fe, pero en la parte alta, ya en Egipto, hombre, tuviera la posibilidad de la cercanía de hacer atletismo, de ir a una pista sintética, que el que Sí. está en Suba, una localidad como Suba, tuviera el escenario que se requiere para hacer atletismo de alto rendimiento, que en la localidad de Kennedy se mejoraran las condiciones para hacer atletismo. Es que en la localidad de Kennedy la pista no tiene las medidas, por lo menos allá no se puede hacer pruebas de campo, no tenemos forma de hacer pruebas de lanzamiento, pruebas de salto, porque no hay un foso, no están los fosos de lanzamiento para lanzar, porque es que es un escenario que está adecuado para el fútbol. Entonces, Mm, Fontibón, de igual forma, lo mismo Servitá. Entonces, no tenemos escenarios para hacer atletismo. Y nosotros, pienso yo, desde lo personal, y sé que es el pensamiento también de los compañeros del comité ejecutivo, que hay que mejorar en la descentralización del atletismo, mirar a ver cómo la población bogotana hace atletismo, pero en las diferentes localidades, que tenga más cerca el escenario. Eh, se, Uno va a otros países y eso hay pistas por todos lados de atletismo. Tú, desde la pero experiencia aquí, que has dado, Carlos, pero nosotros sí, tenemos una pista para entrenar y competir y a nosotros nos toca cuidar, como se dice, esa tacita de plata, porque si no la cuidamos, es que no es fácil que estas pistas tienen una garantía, una vigencia de 5 o 6 años. Aquí cada 5 años no nos van a cambiar la pista. Tú eres sino testigo y cuando eres, ya está, eres mira, ¿cuántos años duramos con la pista de Carbonilla del Salitre? Después, ¿cuántos años duramos hasta que se deterioró la anterior pista, la roja? sí, Y esta pista que se construyó en el año 2019, ya estamos en 2024, ya tiene su uso. Ya tendría cinco que años ya. metérsele mano, como se dice. Sí, ¿Por sí. qué? Porque no tenemos más escenario. ¿Dónde hacer atletismo? Entonces, Es que hay que lo más, mejorar. Yo digo yo, creo que nosotros como comité ejecutivo tenemos que mejorar en la descentralización del atletismo de Bogotá, que haya yo una recuerdo, mayor inclusión en las diferentes localidades de Bogotá. sí, yo recuerdo la pista del Campín cuando existía, ¿no? Que Entrené en estaba, que ella. tenía pista sintética y ya había sitios que ya tenían huecos, mejor dicho, cráteres, más bien. Pues Y me en- tocó esa época de entrenar en el campín y ya no era tan sintética, era más cemento. sí, sí, por eso tenía mucho, por dicho, estaba rota esa pista. Y de ahí es cuando nace que ampliemos o acabemos eso y ampliemos la cancha de fútbol, ¿no? Que hoy en día sirve para conciertos Sí, también. sí. Entonces, también, obvio, ha sido, le quitó más bien a la capital de la República otro sitio de de entrenamiento, que era el Campín. Y también la Universidad Nacional, obvio, tiene pista, pero hasta donde tengo entendido, la pista de la Universidad Nacional como que tiene pasto, tiene, hemos dicho, ya no es la misma pista en la cual la entrenábamos hace mucho tiempo y donde se hacían también excelentes marcas, ¿no? Fíjate, Y qué pena te corto ahí, Carlos. Fíjate, sí, uno de las universidades, yo estuve por lo menos en Brasil y una universidad, la Universidad Unicinos, sí, 2 pistas atléticas, la Universidad Unicinos. Ahí, campeonato suramericano con sendo estadio para el atletismo. Y ahí lleva uno a la reflexión también. Hombre, creamos elefantes blancos. ¿Cómo es posible un escenario como la Universidad Nacional, que se puede revivir, pudiese tener y una eso, pista para alta competencia? Es adecuarlos, pero que se van creando elefantes blancos y deterioramos los escenarios.
porque nosotros creemos que solo es hacerle mantenimiento al escenario de fútbol, pero olvidamos que hay otra población que no hace fútbol, pero hace atletismo. Entonces, esos escenarios no se le hace en el mantenimiento que es. Sí, señor. Y no solamente esa universidad tiene pista, no, porque otra universidad que tiene pista, y me imagino que debe estar clausurada o quién sabe, es la Universidad Javeriana, que tiene pista, ¿no? Tampoco es utilizada o no dan permisos para que vayan allá muchos atletas, por ejemplo, atletas de la localidad de Santa Fe o el mismo Chapinero, ¿no? O localidades cercanas. No hay esa, tampoco hay esa garantía. O sea, que las pistas que están en manos de universidades o bien están cerradas o las tienen para beneficio de ellos mismos, pero para los demás no. Ese es, obvio, y todo gira alrededor del salitre. Por eso te hablaba de la descentralización. Nosotros tenemos que mirar como ciudad, yo digo como ciudad, nosotros tenemos que brindarle al atletismo esa posibilidad de descentralización. Y ahí sí yo le hago un llamado a nuestros mandatarios. Hombre, solamente no es el escenario que tenemos en el Salitre, porque es que no da abasto la pista del Salitre. Por eso se necesita una descentralización, pero con escenarios adecuados, escenarios aptos, donde el día de mañana la Liga de Atletismo en su calendario diga el campeonato distrital mayores no va a ser en el estadio del Salitre, sino que va a ser en el estadio de la localidad de Bosa. Hombre, ahí se va Ujú. descentralizando un poquito la situación. De hecho, nosotros este año, en cabeza de nuestro vicepresidente técnico, Cristian Alzate, se programó unas paradas de las categorías U14 y U16 y las planificamos y se realizaron en el estadio del Tunal y en el estadio de Timisa. Eso, como para darle un poco de vigencia a esos escenarios. Pero básicamente buscando esa descentralización. Pero los escenarios no son los adecuados. Yo te decía, ahí no se puede hacer todo Sí, tipo de pruebas del atletismo. Entonces, tenemos que mirar a ver, para que el atletismo bogotano crezca, ver por la población, por lo denso de esta ciudad, ver cómo abrimos otros campos para que también esos resultados se reflejen más adelante en nosotros ya ganando unos Juegos Nacionales. Ya, como se dice, lo hemos peleado, estamos cerca, perdimos por 3 medallas con el Valle, estos Juegos, pero nosotros tenemos que buscar es incluir más atletas, más personas que quieran llegar, niños, jóvenes de las diferentes instituciones educativas y por cercanía puedan hacer atletismo. Yo sé que eso mejoraría el atletismo de Bogotá, los resultados serían mejor si tuviésemos los escenarios adecuados y obviamente una estabilidad laboral de nuestros entrenadores. sí, señor. Bueno, ya para ir finalizando y bueno, este balance y en el cual usted muestra que la liga, obvio, le fue bien en este 2024, ¿no? Y que hay grandes expectativas, o bien en que de pronto sigan ustedes, o bien en que haya algún cambio, pero eso cosa dudosa. Eh, ¿Qué mensaje le manda a todos los dirigentes de clubes, a todos los atletas, tanto nuevos como viejos, ¿no? Y qué, ya, qué tareas le quedan para hacer ahorita entre noviembre y diciembre, fuera de la selección de Bogotá que irá a Juegos Nacionales de las Juventudes. Bueno, nosotros eh, eh, estamos cerrando calendario con los Juegos Nacionales de la Juventud. Yo te decía, aspiramos que los resultados para la ciudad, para la liga de atletismo sean satisfactorios. Eh, nosotros, como te decía, nosotros esperamos entregar una liga en las condiciones que te he manifestado, con buenas utilidades, con buenos resultados desde lo técnico, desde lo deportivo, y
llega quien llegue o si es el caso de continuar, pues queda la satisfacción y la experiencia de deportistas de haber contribuido al crecimiento del atletismo bogotano. Pienso que este comité trabajó arduamente, y no solamente el comité, sino los miembros. Yo hablo de Nelson, yo hablo de Pedro y Ciro, hacen parte de todo el atletismo bogotano, porque es que todo eso es una cadena, ellos con el tema de los implementos a los atletas, entonces eso también hace que se contribuye, se mejoren los resultados, el empeño de los entrenadores, el empeño de los mismos atletas, el IRD vinculado, las empresas privadas que obviamente llegaron y con el tema de la organización de los eventos por parte de la liga, pues se generaron unos recursos para bien del atletismo bogotano. Entonces, el consejo es trabajar en equipo, trabajar articuladamente. Esto no es solamente un comité ejecutivo, sino que esto es un trabajo en equipo. Hay un lema, el lema de Bogotá, equipo Bogotá, y que eso es un equipo de Bogotá, que se trabaje mancomunadamente todas las partes, cada una colocando su granito de arena para que haya un crecimiento del atletismo bogotano. Obviamente, yo te digo, uno desde lo financiero espera que el sector privado se vincule a este tema del atletismo, no solamente de calle, sino del atletismo de pista. La pista es la que está en la gloria. La pista es donde se compite en Juegos Olímpicos. Obviamente la única carrera que se corre en calle es la maratón, pero estamos hablando de las pruebas de medio fondo, de velocidad, que se corren en pista y son las que quedan en la gloria, son las que dan la Sí, gloria. señor. Cuando llegan los Juegos Olímpicos, pues todo el mundo está expectante a la pista. Entonces, invitamos al sector privado que llegue y se vinculen de una u otra forma a nuestros eventos distritales en apoyo a cada uno de los atletas. Bueno, le voy a mandar dos preguntas ya para terminar. La primera, 5 nombres que le voy a nombrar, ¿no? Para usted, ¿qué son o qué fueron? Y comienzo. Félix Marrugo. No, Feli es un visionario, Feli tipo que fue atleta, incansable, es un tipo que es incansable, eh, un tipo que está metido de lleno en el atletismo colombiano, siempre buscando lo mejor, ¿no? Estuvo en la liga los 8 años que estuvo, siempre, y ahora desde la federación, trabajando para todo este crecimiento del atletismo colombiano. Bueno, Pablo Hernández. Pablo Eli, Pablo Eli Hernán, Ujú. un veterano, como se dice, de esos de guerra, un veterano de guerra del atletismo, tipo que ama esto es su pasión, de hecho ahí está en el cuerpo de juzgamiento de la liga, entonces tipo luchador. Luchador, bueno. Gustavo Pedraza. El viejito Gustavo. Gustavo fue también miembro del ejecutivo hace unos años. Son tipos, como se dice, estos viejos con cariño, como le digo yo cada vez que me los consigo, ¿no? Que aman esto. Esto es su vida es el atletismo. Bueno, llevo tres. Valentín Gamboa. El sabio, un viejo sabio, Un viejo el sabio. sabio, el Valentín es sabio del atletismo, entregado, Entregado. entregado a esta causa del atletismo. Yo lo llamo el sabio, que Valentín, la sapiencia, el viejo, la experiencia del viejo, y fue mi entrenador, ¿no? Fue mi Uh, entrenador, con Valentín razón. fue mi entrenador. Yo lo llamo el viejo sabio, un sabio del atletismo. Y Nelcy Bayona. No, Nelcy, mujer emprendedora, emprendedora. Es, Nelcy está el comité ejecutivo que esté. Nelcy es el alma de esa liga.
Nelcy es el alma desde lo administrativo, siempre el apoyo. Nelcy es el alma del atletismo de Bogotá. Y por último, el último, salieron 6. Carlos Eduardo Pineda. El periodista Carlos, amante de este deporte, ¿eh? Amante de este deporte, amante de esta causa. Bueno, y ya la última pregunta. ¿Aspiraría a la presidencia de la liga? No. Como te digo, Pablo viene realizando una buena labor en cabeza de los que lo venimos acompañando, entonces sería muy desleal de mi parte yo decir que voy, no. Nosotros lo que tenemos que trabajar es eh, en cabeza como equipo de que el atletismo Bogotá siga creciendo. Lo que tenemos que respaldar la gestión de él. Él viene trabajando muy bien. Fíjate, nosotros en cabeza de él, creo, un buen líder, ha liderado un buen equipo y no. Nosotros lo que tenemos que es acompañar y ver cómo fortalecemos todo el proceso para que el atletismo bogotano siga creciendo en cabeza de él como líder. Ya. Bueno, entre los 5 miembros de la liga, que son Pablo Villar, luego sigue Iglandini González, Sandra Zapata, Wilmer Murillo, Cristian Alzate, ¿no? Entre ellos, ¿cuál fue el mejor que se haya destacado en ese comité? Fuera de No, Pablo como Villar. te digo, nosotros tenemos un líder. Nosotros tenemos un líder que es el presidente y como te digo, hubo un trabajo articulado, hubo un trabajo de equipo. Sería muy egoísta de mi parte llegar decir X o Y y dejar por fuera a mis compañeros cuando cada uno desde su rol ejerció en su vicepresidencia y le dio la importancia que cada una merece. Entonces, pienso que fue un trabajo importante en equipo del comité ejecutivo liderado de la mano de Pablo Villar. Como quien dice, todos se destacaron en su respectiva vicepresidencia. Sí. Bueno, Wilmer, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, ¿no? Haber hecho un balance del comité ejecutivo, de la liga, entre lo técnico, lo financiero, y destacar lo más importante que también hicieron los clubes y todo. Muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Hombre, Carlos, nuevamente agradecerle a las personas que nos ven, a las personas que nos escuchan, por la paciencia, el tiempo, dedicación. De pronto este espacio pudiesen estar con su familia, pero lo dedicaron a escuchar y ver esta entrevista importante sobre un pequeño balance del atletismo bogotano. De verdad, agradecimiento total a ti por la invitación. Las puertas de la Liga de Atletismo están abiertas, los invitamos a que se acerquen a los padres de familia, lleven los niños a nuestras escuelas de formación y a nuestros adultos, a los procesos de entrenamiento que tenemos para cada uno de ellos. Y ahí están las puertas abiertas cuando requieras. Está el ejecutivo, los miembros para que te abran las puertas para una entrevista. Entonces, muchas gracias por tu invitación. No, señor. Pues a usted muchas gracias y éxitos en la liga y en ese cambio que viene el próximo año. Después entrevistaré al presidente, que es Dale, muchas gracias. el todo. Muchas gracias, Carlos. Bueno, feliz noche y feliz noche a todos nuestros oyentes del ABC Libertario, emisora virtual, y también a todos los que nos ven por YouTube. Muy feliz noche.